ustedes por aquí hoy. Un día tan hermoso, ¿verdad? Un día en que se conmemora el envolvimiento de las personas que han decidido servir al país. El día de memorial, ¿no? Tenemos aquí, hasta donde yo sé, un veterano, ¿verdad? Al hermano Rubén, quien es veterano del ejército americano. ¿Tenemos a otro más? No, ¿verdad? Por lo menos ahora no. ¿Qué tal si damos un aplauso al servicio de nuestro hermano Rubén? Como dice la Escritura, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y gracias a Dios por el servicio que al país el hermano ha brindado. Al igual que todas las tropas, ¿no? Entonces oren por ellos. Hoy vamos a estar nosotros continuando nuestra serie de sermones sobre las Escrituras, la cual culminará la semana próxima. La semana próxima estaremos hablando del hábito de la lectura bíblica y cómo poder adaptarlo, cómo crearlo. ¿Algunos de ustedes batalla con leer su Biblia todos los días? ¿Sí? ¿Verdad que sí? De vez en cuando, se me fue el día y ni siquiera la abrí. La intención ahí estaba, pero como que no, como dijo Jesús, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y a uno se le pasa porque le da prioridad a otras cosas. No intencionalmente, pero eso pasa. Y entonces la semana próxima estaremos hablando de cómo poder crear el hábito de la lectura bíblica basado en la Biblia misma, porque la Biblia misma nos da la clave para dicha adaptación. En esta ocasión estaremos hablando de la interpretación bíblica. Estaremos en el libro de Mateo capítulo 12 y estaremos leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Mateo 12, 1 hasta el versículo 8. Si no trajo Biblia, el pasaje va a estar siendo proyectado, aunque les recomiendo que abra su Biblia para que también pueda hacer referencia a algunos detalles a los cuales estaremos apuntando. Leyendo para entender es el tema de esta mañana. ¿Qué les parece si vamos al Señor en oración presentándole este momento? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque eres un Dios bueno, misericordioso, que en tu gran amor y bondad te ha placido que estemos aquí en esta ocasión para analizar tu palabra. Rogamos, Señor, que tú nos des tu sabiduría, tu entendimiento, Señor, y que abras también las puertas de nuestros corazones para poder captar tu verdad y poner en práctica tus preceptos, Señor. A ti sea la gloria por todo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Contentos, hermanos? ¿Contentos, hermanos? ¿Está muy temprano todavía? No, hay que, especialmente estas semanas que son como los fines de semana alargados, como mañana no es un día laboral, como que la cama está más rica, ¿se han dado cuenta? Entonces, qué bueno que estamos aquí, qué bueno que estamos dispuestos y listos para entrar en las Escrituras. Vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 1 hasta el versículo 8. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: y aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo.
pasaje bastante interesante que nos muestra a nosotros una ironía, ¿no? Entre el encuentro de Jesús con los fariseos. Y en ella nosotros logramos captar la importancia de no simplemente leer por leer, sino que uno ha de leer con la intención de entender. Es muy importante que uno lea, ¿verdad? Y nosotros fomentamos la lectura. Pienso que la semana antepasada fue hubo un Día Nacional de la Lectura. Nosotros fomentamos la lectura. Cuando tenemos niños le compramos libritos para que ellos lo lean, pero no es tanto leer por leer, sino la importancia aquí es leer para entender, porque al hacerlo nosotros abrimos la puerta a información o sabiduría que guía a vida eterna. La ironía que nosotros encontramos en este pasaje es referente a Jesús y los fariseos. Los fariseos, la élite farisea, nosotros le llamaríamos rabinos o escribanos o escribas, que eran personas expertas en la ley. Ellos eran copistas, de ahí viene el término escriba, porque escribían o copiaban las escrituras. En el mundo antiguo, en esa época, obviamente, no existía la imprenta. La imprenta la inventó Gutenberg en la Edad Media, ¿no? En esta ocasión no había imprenta alguna, pero sí había necesidad de copiar las escrituras. Entonces ellos lograron inventar una especie de papel, ¿no? Y si no papel, utilizaban también cuero o piel de animales o piedras o diferentes instrumentos para, incluso cera también para escribir en ellos y copiar. Copiaban ellos con esos instrumentos el contenido del Antiguo Testamento con un énfasis muy especial en la ley, los primeros 5 libros de la Biblia. Ellos copiaban con un cuidado extremo. Recuerden que no existía corrector líquido en esa época. Entonces no es como que uno escriba y pueda simplemente borrar a lo que escribió si hizo un error y luego volver a escribir. Los errores eran fatales y eran inaceptables. Entonces ellos copiaban con un cuidado extremo, palabra por palabra, con muchísimo cuidado para evitar errores. Recuerden también que como el papel en esa época tampoco existía. Estamos hablando de la época del Antiguo Testamento, el papiro tampoco se había sido inventado. Usualmente el material de mayor uso era el cuero o la piel de animal. Y no lo organizaban en forma de códex, o sea, de libro, en donde hay páginas. No es que cortaban pedacitos de piel no, ellos usaban rollos. Entonces, no es que como cuando uno corta uno tiene un papel y uno comete un error y luego simplemente corta el papel y lo bota y ya. No, este es un rollo. No se puede hacer eso tampoco. Entonces ellos evitaban errores a todo costo. Tan minuciosos eran que incluso contaban las letras para cerciorarse de que ellos no habían cometido ningún error o había alguna palabra ausente. Contaban las letras, contaban las palabras. Ellos, al ser tan minuciosos, entonces, en la copia de la ley o de las escrituras, llegaban a ser expertos en ella. De hecho, ellos sabían cuántas letras tenía el Antiguo Testamento entero. No dije palabras, dije letras. Y también sabían cuántas palabras tenía el Antiguo Testamento entero. Ellos te podían apuntar cuál letra o palabra se encontraba al puro centro de la ley. ¿Y cuál era la última y la primera? Tan minucioso así eran ellos. Ellos eran personas, gente de lectura de las escrituras, expertos en la ley. Y es con estas personas que Jesús entonces tiene una interacción que yo la considero ser irónica.
En el pasaje nosotros nos presenta que Jesús continúa su ministerio en Galilea, no al norte de Jerusalén. En esta ocasión, en el capítulo 12 de Mateo, Jesús y sus discípulos pasan por unos graneros. Tenían hambre y aparenta ser alguna especie de grano, nosotros realmente no sabemos cuál era, que se puede comer sin cocinar. Agarran los granos, lo muelen un poquito y se lo comen y usted dirá, pues, ¿cuál es la gran cosa? Pues la gran cosa es que era sábado y esas personas no querían hacer absolutamente nada el sábado porque el sábado era prohibido hacer cualquier clase de trabajo, ¿verdad que sí? Entonces la pregunta sería, pues, ¿cuál es el trabajo? La gente simplemente, los discípulos están caminando, agarran el grano, lo muelen un poquito y se lo comen. ¿Cuál es el trabajo, no? Eso sería muy parecido a agarrar un banano o un plátano o un guineo y usted le quita la cáscara y se la come, ¿no? Es casi la misma cosa. ¿Hay trabajo en comerse un plátano? No, ¿verdad? Eso es bastante rápido y ya se acabó. Pero resulta ser que los fariseos, los escribas, los rabinos, no solamente copiaban las escrituras, sino que también las interpretaban y la interpretación de ellos se le daba aplicación diaria y dicha aplicación era considerada palabra de Dios. Fíjese usted. Entonces, cuando ellos vieron, bueno, el sábado no se puede trabajar, la pregunta para ser contestada es, ¿qué es trabajo? ¿Qué se considera trabajo? Lo curioso del caso es que la Biblia bajo ninguna circunstancia, en ningún lado, define lo que es trabajo, pero sí habla de él. Entonces, ellos se sintieron con la libertad de definir lo que es trabajo y de no solamente definir lo que es trabajo, sino de también describir bajo cuáles circunstancias ciertas actividades son consideradas trabajo. De ahí ellos entonces encontraron 39 prohibiciones en el sábado. Como no se puede trabajar en el sábado, ellos te definen sábado y dicen, mira, estas son 39 cosas que tú puedes hacer en cualquier otro día menos sábado, porque si lo haces el sábado es trabajo. Dentro de ellas encontramos nosotros cosas que son absolutamente absurdas. Por ejemplo, si usted el viernes, ¿ok?, está cosiendo, ¿no? Y qué sé yo, eso pasa a veces cuando la gente está cosiendo, agarra la aguja y se la pone por la ropa. ¿Quién ha hecho eso antes? Sí. No. Si usted se pone ese atuendo, en este caso una túnica, si se pone esa túnica el sábado, usted rompió el sábado. ¿Por qué? Porque está cargando algo. ¿Qué está cargando? La aguja que puso ahí. Ahora bien, ¿quién de ustedes se acuerda cuál era la penalidad de romper el sábado? ¿Qué fue, Rubén? Braulio. Lo mataban a pedrada, ¿no era? ¿Por cargar una agujita te vamos a matar a pedrada? Absurdidades como esas, incluyendo entonces, ellos comenzaron a definir lo que era trabajo y te decían, mira, el sábado solamente puedes caminar cierta distancia. Y si caminas más de esa distancia, has roto el sábado porque estás trabajando. Hay personas cuyo trabajo consiste en caminar o ir a lugares, los mensajeros. Entonces, ¿qué distancia puede uno caminar sin considerarse un trabajo? Pues ellos definieron que era por ahí de 2 millas. Si caminas más de 2 millas en un día, estás trabajando. Si trabajas, rompe el sábado. Si rompe el sábado, te matamos a pedradas. Entonces, ustedes pueden lograr notar aquí que la acusación contra Jesús y sus discípulos es algo serio.
es una acusación de vida o muerte, ¿no? Y en su mentalidad, de acuerdo a la interpretación rabínica en el Talmud, aquí los discípulos de Jesucristo irrumpieron en dos prohibiciones para el sábado. En primer lugar, tiene que ver con la cosecha. ¿En qué consiste la cosecha de granos? Pues arrancar los granos de la plantita, ¿verdad que sí? ¿Es así que se cosechan los granos? Pues sí, ¿verdad? ¿Qué están haciendo los discípulos? Arrancando el fruto de la plantita el sábado. Por lo tanto, estaban cosechando. Oye, ¿a qué magnitud están llevando lo que se está haciendo? Pero ese es uno de los pecados de cuales lo están acusando. Otro pecado que nosotros podemos notar que están cometiendo los discípulos es el demoler. Porque no solamente arrancan las espigas, sino que también la están moliendo en las manos y se la están comiendo, ¿verdad? Entonces, están cosechando y están moliendo en el sábado, el día que era prohibido para ellos trabajar. A esas personas, entonces, Jesús los acusa de otra cosa. Los acusa de no leer las Escrituras. Esto lo encontramos, por ejemplo, en el verso 3. ¿No habéis leído lo que hizo David? Y como si no fuera suficiente, lo repite en el verso 5, en donde dice, ¿o no habéis leído en la ley? Los fariseos, con mucha seguridad y diciendo la verdad, podían responder, claro que sí. Nosotros la leemos todos los días, todo el tiempo. Ellos conocen el libro que está en el medio de la Biblia, el verso que está en el medio de la Biblia, las palabras que toda la Biblia tiene. Ellos son expertos en la Biblia. Y Jesús le dice, ¿no habéis leído? Pues claro que sí han leído, y Jesús sabía eso. Entonces, lo que Jesús está acusándolo a ellos no es de no leer, sino de no entender. Y esto, por ejemplo, lo captamos más adelante. Verso 7. Y si supierais qué significa, misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Entonces, lo que nosotros entendemos aquí es que aunque los fariseos sí leían las Escrituras, no la entendían. Y en eso consiste el enfrentamiento continuo entre Jesús y los fariseos. Cuando Jesús explica las Escrituras, los fariseos se enfurecen. Cuando Jesús los cuestiona, ellos no contestan por temor o a la reacción de la gente o en simplemente no enfrentar a Jesús, porque Él sí entiende las Escrituras. El punto entonces que nosotros entendemos de este encuentro en Mateo 12 es que uno no simplemente ha de leer las Escrituras por leerlas, sino que uno ha de leerlas para entenderla. Esto obviamente se dificulta, es difícil para la nueva generación, en donde sí queremos leer, pero para salir del compromiso de la lectura. Hay personas que dicen, oye, este año ya apenas van a pasar 6 meses y yo ya he leído la Biblia 2 veces. Y uno dice, ¡wow! ¡Qué increíble lo que ha hecho esta persona! Esta persona ha leído la Biblia. ¡Qué consagrado!, ¿verdad? Este sí que es un siervo, una sierva de Dios. Pero la pregunta es, ¿entiendes? ¿Recuerdan ustedes
el encuentro entre Felipe y el etíope en el libro de Hechos, capítulo 8, en donde el etíope está leyendo el libro de Isaías, capítulo 53, y Felipe se le acerca, le dice: ¿entiendes lo que está leyendo? Y el etíope dice: ¿y cómo voy a entender si nadie me lo explica? Él estaba leyendo, qué buena cosa hacer, pero no es suficiente la lectura, hermanos. Hay que entenderla. Amén. Hay que leer para entender. Y Jesús está acusándolo a ellos. Por eso que dice: no habéis entendido lo que dice. Porque ellos no lo entienden. Ellos creen que la entienden, pero Jesús, que todo lo sabe, Él sabe la verdad. Y ustedes no lo han entendido todavía. Ustedes simplemente no lo han entendido. La pregunta entonces es: ¿cómo podemos nosotros entender las Escrituras? ¿Qué debemos nosotros de hacer para entender las Escrituras? En primer lugar, uno debe de tener la actitud mental correcta cuando se acerca a la Biblia. La actitud mental correcta cuando se acerca a la Biblia. Hay personas que la leen con todo el tiempo, pero no entienden el pasaje porque su actitud es errónea. Un buen ejemplo de esto es el famoso musulmán norteamericano Malcolm X, que conocía mucho la Biblia, muy conocedor de ella, pero su actitud hacia ella era errónea. Era para confrontarla y enfrentar con ella a otras personas concerniente al error de esta. Hay que acercarse a las Escrituras con la actitud mental correcta. En el caso de los fariseos, ellos se acercaban a las Escrituras con una mentalidad legisladora. Era la ley. Y como se enfocaban en la ley, eran policías de la ley. Policías de la ley. Cuyo enfoque era ver lo que el otro ha hecho malo. ¿Cómo fue que rompió la ley? Usted siempre que nota un encuentro entre Jesús y los fariseos, siempre tiene que ver con la ley y que algo rompió Jesús. ¿Se ha dado cuenta? Casi siempre es el caso. Y la pregunta es: ¿por qué? Porque su mentalidad era legisladora y eran policías de la ley, que andaban detrás de la gente para ver en qué habían hecho. Si hicieron la pregunta a ustedes: ¿y de dónde salieron los fariseos? Vamos de vuelta al versículo 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Verso 2. Viéndolo los fariseos le dijeron: ¿de dónde salieron los fariseos, hermanos? ¿De dónde caramba salieron esta gente si no es que lo estaban siguiendo? ¿Se dan cuenta? Porque son policías de la ley y usan la Biblia para acusar, denigrar a Jesús y sus seguidores. Cuando nosotros, hermanos, hemos de interpretar las Escrituras, entonces debemos de acercarnos con la mentalidad correcta. La mentalidad, en primer lugar, que acepta y entiende que es la palabra inspirada de Dios. Amén. Palabra inspirada de Dios. Y por lo tanto tiene autoridad. Autoridad. Y que a través de ella logramos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas y el corazón de Dios. Es a través de las Escrituras que nosotros logramos un conocimiento más perfecto, más completo de quién Dios es. Para interpretar correctamente o entender las Escrituras, uno debe de acercarse a esta con la mentalidad correcta. En segundo lugar, uno debe de accesar las herramientas interpretativas correctas. Dentro de ellas, número 1, y esta es la ley principal de la interpretación bíblica. El lector o la tarea del lector es descubrir la intención y significado original del autor. Lo que uno quiere lograr cuando lee la Biblia es captar el significado que el autor original quiso darle a lo que él escribió.
quiero descubrir qué fue lo que quiso decir Mateo cuando escribió esta historia de Jesús. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir cuando habla en el libro de Romanos o de Gálatas o lo que sea? La intención original del autor, el significado de lo que él quiso decir, lo que escribió, es lo que nosotros queremos captar. Hay personas que vienen e insertan en las escrituras cosas que simplemente ahí no están. Ejemplo de esto pasó hace 2 semanas. Sábado en la mañana, tengo el radio encendido, una estación cristiana, una pregunta se formula al hombre de la estación y es concerniente al pasaje de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, en donde dice que Jesucristo vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que estemos vivos, y sigue el pasaje. El asunto es que se le formula una pregunta y el locutor, en la explicación del pasaje, habla del milenio. Y digo yo, carambas, qué curioso. ¿Saben por qué es curioso? Porque en ningún libro escrito por el apóstol Pablo, usted va a encontrar la palabra milenio. En Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera, Segunda, Tesalonicenses, en Timoteo, en Tito, en Filemón. Y si él escribió hebreo, vamos a poner hebreo. El punto es que él nunca mencionó la palabra milenio, número 1. Y número 2, el concepto del milenio, como se explica, en este pasaje no está. Ahí no está. No está. Entonces, uno debe de entender la intención original del pasaje. ¿Qué fue lo que quiso decir el apóstol Pablo en este pasaje? Y uno simplemente no puede insertar lo que uno considera que es conveniente en donde uno quiera. Esto fue lo que el apóstol Pablo quiso decir. Primera, entonces, ley de interpretación es, y la más importante, la labor del intérprete es colectar la intención del autor original, lo que él quiso decir. En segundo lugar, la ley de contexto inmediato. Uno se va a un pasaje, uno lo lee, y para entender lo que uno acaba de leer, necesita leer toda la historia, ¿verdad? No solamente un pasajito y nada más. Tengo que leer tal vez no solamente un verso, sino el capítulo entero. Y a veces ni eso es suficiente. Hay que leer el capítulo anterior y el capítulo después. Y a veces ni eso es suficiente. Hay que leer todo el libro para uno poder captar no solamente el significado del verso, sino el espíritu del verso también en su contexto interno. Amén. Hay que leer con el contexto interno en mente. Hubo un señor que en una ocasión dijo, yo lo que voy a hacer hoy es que voy a cerrar mi Biblia, voy a cerrar los ojos y voy a abrir la Biblia y voy a poner el dedo. Y a donde caiga el dedo, eso que dice voy a hacer. Hay gente que lo lee así. ¿Conoce usted a alguien que lo ha hecho así? Así se ve. Cerró la Biblia, cierra los ojos, abre la Biblia, pone el dedo y salió en el libro de Mateo capítulo 27 que dice, y Judas fue y se ahorcó. Y el hombre dice, no, ¿qué pasó, Señor? ¿Será que tú quieres que yo me mate? No, eso tiene que estar equivocado. Déjame hacer otro intento. Cierra los ojos, cierra la Biblia, abre la Biblia, pone el dedo, abre los ojos y mira. Lucas 11. Ve tú y haz lo mismo.
¿Será que Dios quería que ese hombre se matara? Judas fue y sacó vestía lo mismo. No, simplemente el hombre no entiende la ley del contexto. El hecho de que Judas fue y se ahorcó no tiene ningún mensaje especial para usted. Eso no quiere decir que usted tiene que ahorcarse. El Señor nos está presentando el cumplimiento de la profecía. Amén. Ya el Señor había profetizado en el Antiguo Testamento de que a Jesús lo iban a traicionar por 30 piezas de plata, de que se iba con esa plata a comprar un campo y que se le iba a llamar campo de sangre o Aceldama. El Señor ya había profetizado que la persona que iba a traicionarlo también se iba a suicidar. El Señor en este relato nos está dando a entender en primer lugar lo que le pasó a Jesús y en segundo lugar que lo que le pasó cumple las escrituras, las profecías. Uno no puede leer un pasaje aislado, debe tener el contexto inmediato en mente. Contexto en mente en el caso de Lucas, es la historia del buen samaritano. ¿Quién fue el prójimo? Jesús pregunta y el hombre, bueno, el que tuvo compasión. Jesús dice, ve tú y haz lo mismo. Ve y ten compasión, no ve tú y ahórcate. Esa es la diferencia. Uno debe tener en mente el contexto interno, pero también el contexto externo. Oye, ¿en dónde aconteció esto? Yo no sé si ustedes prestan atención, pero cuando yo estoy predicando, yo hablo mucho del contexto, aunque ustedes no lo saben. ¿Se acuerdan que al principio yo le dije que Jesucristo se encontraba en Galilea? El pasaje no dice eso. También se acuerdan que dije que estaba al norte de Jerusalén. Porque es importante tener un conocimiento del contexto externo también. Oye, ¿en dónde pasó eso? Y eso es importante. Eso es importante y de vez en cuando es vitalmente importante para captar el significado de lo que el Señor está diciendo. El contexto externo, la geografía del lugar, las personas involucradas, el contexto externo, los fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? Ya yo le expliqué. El contexto externo, yo le dije a ustedes que dentro de los fariseos habían escribanos y los rabinos, que les expliqué lo que quería decir eso, ¿verdad? Hay que tener en cuenta el contexto externo. Un buen ejemplo para esto es el libro de Apocalipsis. Quien no toma en cuenta el contexto externo del libro de Apocalipsis simplemente no lo va a entender. En primer lugar, es un libro escrito bajo una circunstancia peligrosa para los creyentes. Es un libro que habla mucho sobre que fue escrito bajo circunstancias de persecución a los creyentes. No solo eso, sino que es un libro escrito con muchísimas críticas al Imperio Romano. Y esas críticas están en todos lados. Por ejemplo, el versículo 11 dice que se encontraba Juan en el día del Señor en Patmos. Eso es una crítica al Imperio Romano, porque es la primera vez que menciona el día del Señor. ¿Cuál era? El domingo. ¿Pero por qué día del Señor? Porque había un día que se le llamaba el día del César. Cristo es nuestro Señor, no el César. Jesús también en Apocalipsis se le llama el Alfa y el Omega, ¿verdad? Pero esos eran términos que también se le usaban concerniente al César, ¿ustedes sabían? Pues sí. Y aquí Juan dice, no, espérate un segundo. El primero y el último, ese es Jesús. Entonces está hablando de un montón de críticas contra el gobierno. Si usted quiere criticar al gobierno, cuando están persiguiendo a la gente como usted, y usted quiere escribir un libro, ¿cómo lo va a escribir? En este caso, el recurso que el Señor consideró necesario fue la escritura apocalíptica, en donde las cosas son escritas de vez en cuando con símbolos, entendidos a la audiencia inmediata. Entonces el punto aquí es que uno, para interpretar las escrituras, necesita en primer lugar conocer el contexto inmediato, el contexto externo. Necesita tener la mentalidad correcta cuando se acerca a esta. Pero por último necesita entender que las escrituras son para vivirlas. Amén. Son para vivirlas.
no es solamente algo conceptual. Hay que vivirla. El pastor se le acerca a este hombre que profesaba ser cristiano y le dice, oye, ¿tú fuiste a la iglesia? Y dice, pues el ladrón en la cruz fue al cielo y nunca fue a la iglesia. ¿Por qué tengo yo que ir a la iglesia? El pastor le pregunta, ¿y has tomado la Santa Cena últimamente? El hombre contesta, y el ladrón de la cruz en la cruz nunca tomó la Santa Cena y se fue al cielo. ¿Por qué tengo yo que tomar la Santa Cena? Y el pastor le pregunta, oye, ¿y tú das ofrendas? Y dice el hombre, y el ladrón en la cruz nunca dio ofrenda y se fue al cielo. ¿Y por qué tengo yo que dar ofrendas? ¿Y qué contesta usted? A eso el pastor le dijo, una diferencia muy grande entre usted y el ladrón en la cruz. Es que el ladrón en la cruz murió en sus creencias. Sin embargo, usted está muerto en sus creencias, pero vive. Las escrituras son para vivirlas, hermanos. Amén. Para vivirlas. Y la idea es, ¿qué me está diciendo el Señor en este pasaje? ¿Qué quiere el Señor que yo haga? Quiero pedir al grupo de alabanza que por favor pase al frente. ¿Qué quiere el Señor que yo haga? Es la pregunta. Obviamente no todo pasaje tiene una aplicación práctica. No todo versículo tiene una aplicación práctica. A veces simplemente nos está contando una historia para nuestro conocimiento general, para el enriquecimiento personal. Pero a veces y muy frecuentemente las escrituras contienen principios que han de ser adaptados a nuestro diario vivir. Amén. Amén. Hay que vivirla. Quiero, hermanos, invitarlos en este día a leer las escrituras. Pero no leerla por leerla. Léanla para entenderla. Para entenderla. Necesitamos acercarnos con la mentalidad correcta de que es la palabra de Dios, autoritativa y que expone quién Dios es. Pero para entenderla también necesitamos accesar esos recursos interpretativos como la ley del contexto interno, del contexto externo y de la aplicación de esta. ¿Qué quiere Dios que hagas? La Biblia nos dice en primer lugar que Él quiere que todo hombre se salve y llegue al conocimiento de la verdad. Si aún no has tomado ese paso que guía a la salvación, de abrir tu corazón al Señor, de entregarte tal y como es a Él, durante nuestra canción te invito a que pases al frente y que de esa manera inicies esos pasos que te acercarán a Cristo. No tenga vergüenza, pues casi todo que estamos aquí lo hemos hecho porque hemos entendido que solo en Cristo hay vida, que vale la pena vivir. Ven a Cristo este día, no te vayas sin Él. Y a ti, mi hermano que estás aquí, hoy te invito a que tome la decisión no de leer solamente, sino de leer para entender, opuesto a los fariseos. Pongámonos en pie, mis hermanos, y cantemos.